En este video vamos a tratar sobre las prácticas de laboratorio, 5 en específico, del laboratorio de pavimentos. Las prácticas a desarrollar en este video podemos encontrar la práctica 5, CBR, que es la elaboración de los cilindros, práctica 6, partículas planas y alargadas, práctica 7, peso específico relativo a los sólidos, SUS, práctica 8, desgaste de los ángeles, práctica 9, CBR, punzonamiento, práctica 10, contenido de materia orgánica. Práctica 8. Desgaste de la máquina de Los Ángeles. El objetivo de esta práctica es determinar la resistencia al desgaste de agregados naturales o triturados, empleando la máquina de Los Ángeles, consecuencia de la acción combinada de elaboración, machaqueo e impacto a los materiales. Para esta práctica de desgaste de máquina de Los Ángeles vamos a necesitar máquina de desgaste de Los Ángeles, la balanza, tamices para agregado grueso, horno, carga agresiva o esferas metálicas de fundición de acero y también número 12, como podemos observar en la imagen que se muestra. Para este ensayo vamos a necesitar una preparación de la muestra. Como paso número 1, la muestra para el ensayo se obtendrá mediante el tamizado, separando las distintas fracciones del agregado según el método a la granulometría que vamos a ensayar. Tendremos las fracciones que la debemos lavar separadamente. Luego la eliminación del lavado posterior rara vez reducirá la pérdida en menos del 0.2% de la muestra original. Es decir, luego del lavado la pérdida que obtendrá será muy poca, despreciable, casi. Una vez lavado el material, procedemos a introducirlo al horno a una temperatura de 105 grados centígrados y 110, mientras el peso sea constante. Luego deberemos elegir de la tabla granulometrías representativas de los agregados para la selección del método de ensayo a utilizar, la gradación más parecida del agregado que se va a utilizar en la obra, tomando en cuenta el tamaño del agregado para la ejecución del ensayo. Se deberá trabajar con la unión de la tabla de especificaciones de la norma ASTM C131 y la tabla de la norma ASTM C535 para agregados de tamaño menor de 37.5 milímetros, es decir, 1,5 pulgadas, y agregados de tamaño mayor a 3/4 de pulgada. Como primer paso, para realizar este ensayo, luego de la preparación de la muestra, tendremos que utilizar un determinado peso de la muestra y colocarlo en la máquina de Los Ángeles, y el número de esferas correspondiente para este ensayo, dependiendo del peso. Luego pondremos en funcionamiento la máquina a una velocidad que va a estar comprendida entre las 30 y 33 revoluciones por minuto, y el número total de vueltas deberá ser especificado en el método que utilizamos. La máquina deberá girar de manera uniforme para mantener una velocidad periférica constante. Una vez cumplido el número de vueltas prescritas, que ya las tenemos anteriormente, descargaremos el material del cilindro y lo procedemos a efectuar una separación en la muestra ensayada del material más grueso. Luego este se lava y se seca al horno a una temperatura de aproximadamente los 110 grados. La fracción fina que retiene el tamiz número 12 se une con el material más grueso y la muestra pasante se desecha. La relación de pérdida después de 100, 200, 500 o 1000 revoluciones, dependiendo del agregado especificado para los dos tipos de ensayo, no debería exceder en más del 0.20% para materiales de dureza uniforme. Cuando se realiza esta determinación, se procura evitar toda pérdida de la muestra. Como paso número 7, la muestra total, incluido el polvo producido por el desgaste, se vuelve a introducir en la máquina hasta completar las vueltas especificadas por el método elegido para el ensayo. Como podemos observar en la figura que tenemos el polvo que quedó luego del ensayo. Un procedimiento recomendable es que después de descargar el material a ensayar dentro del cilindro de acero, se ajusten fuertemente los tornillos de la tapa de la máquina, que esto en muchos casos permite que el material que está en proceso de ensayo se pase entre de las fisuras a los bordes de la tapa y se pierda en esta. Práctica número 9. Relación de soporte de California, CBR, pero en este caso punzonamiento. Su objetivo es determinar la resistencia a la penetración de un suelo compactado bajo condiciones controladas de humedad y densidad, y que se expresa como una relación de soporte porcentual entre la carga unitaria del suelo y la carga unitaria patrón de la piedra picada.
establecida por la penetración a una misma profundidad de un pistón de penetración. Los materiales a utilizar en esta práctica serán prensa de carga, moldes cilíndricos de metal acoplados con collar metálico y base cilíndrica perforada con vástago graduado, disco espaciador metálico, martillos de compactación de acuerdo a los ensayos, Proctor estándar, aparatos medidores de expansión, un plato perforado, un trípode de metal, horno controlado termostáticamente, una o dos pesas para cada espécimen, pistón de penetración, reloj comparador, utensilios y herramientas de uso general como son bandejas o poncheras, cucharas, reglas de borde recto, papel de filtro, balanza, entre otros. Y también necesitaremos un tanque para inmersión. En este ensayo tenemos expansión y penetración. En la expansión será mediante la inmersión y saturación de los especímenes. Si es necesario, se coloca otro disco de papel de filtro grueso de unos 6 pulgadas de diámetro sobre la superficie libre del espécimen y se deja reposar unos 30 minutos. Como paso número 1, tenemos colocar el disco perforado y vástago ajustado sobre el espécimen y luego las pesas para producir una sobrecarga similar a la producida por la estructura del pavimento a construirse. La sobrecarga mínima a emplear es de 4.54 kilos o 10 libras. Como paso número 2, ensamblaremos el collarín y lo colocaremos en el trípode sobre el molde y el extensómetro, sobre un vástago graduable. Moviendo la parte graduable del vástago, se coloca el reloj comparador en una lectura convenida, una lectura que nosotros vamos a escoger. Luego retiramos el trípode y el extensómetro y se sumerge cada uno de los tres moldes en el tanque de saturación apoyado sobre la rejilla metálica o plástica, no directamente sobre el fondo del tanque para que circule el agua debajo de los moldes. Para que los especímenes se saturen completamente, se mantendrá el nivel de agua a unos 25 milímetros o 2.5 centímetros por encima del nivel superior de cada espécimen. Esto para verificar que queden completamente tapados de agua. Como paso número 4, colocaremos el trípode con el extensómetro en la parte superior del molde y anotamos la lectura inicial en la hoja de registro. Lectura hora o minutos, cada 24 horas y por un periodo de 4 días. Se tomarán y anotarán las lecturas del reloj comparador. Luego, como paso número 5, tomamos la última lectura después de los 4 días. Retiramos el trípode y el extensómetro y se sacan cada uno de los moldes. Luego, cuidadosamente, lo ponemos a drenar para botar todo el agua, aproximadamente por 15 minutos sin perturbar los especímenes. Luego, como último paso, debemos secar bien el molde para eliminar el agua adherida y retirar las pesas, disco perforado, papel de filtro y collarín. Luego que hacemos el retiro de todo esto, procedemos a pesar el espécimen en una balanza de 20 kilogramos y 1 gramo de apreciación. Y así tenemos nuestros datos para llenarlos en nuestra hoja de registro. Como penetración, en el ensayo de SBR tenemos que se debe efectuar a cada uno de los especímenes compactados a diferentes energías de compactación, es decir, a diferente número de golpes. Como primer paso, tenemos que colocamos el molde en la prensa con las mismas pesas de sobrecarga usadas para la inmersión. Para evitar el desplazamiento del suelo blando, obstruye el agujero de las pesas, se instala primero la pesa anular de 5 libras e inmediatamente se asienta el pistón en la prensa sobre el espécimen aplicando una carga no mayor de 10 libras. Luego colocamos el resto de las pesas alrededor del pistón. Se lleva a cero el dial del reloj comparador que mide la deformación, que es decir, la penetración, y el que mide la carga aplicada después de aplicar la carga de asentamientos. Luego, como paso número 2, vamos a aplicar la carga al pistón a una rata de 0.05 pulgadas por minuto, es decir, 1.27 milímetros sobre minutos, y se registran en la planilla del ensayo las cargas para cada una de las siguientes penetraciones: a 0.025 pulgadas, a 0.050 pulgadas, a 0.070 pulgadas, luego a 0.100 pulgadas, a 0.200 pulgadas, a 0.300 pulgadas, a 0.400 pulgadas y a 0.5 pulgadas como último. Luego descargamos la prensa, bajamos el molde y removemos las pesas y la base. Y procedemos a sacar el espécimen del molde con extracción. Luego, como cuarto paso, tomamos una porción de suelo a 1 pulgada, por debajo del tope del núcleo, y se determina el porcentaje de humedad.
Se registra este valor en la hoja de ensayo, que sería el porcentaje de humedad en inmersión. Luego, si queremos tener más precisión en el ensayo, tomamos una muestra en la base y determinamos la humedad promedio con estos dos valores. Como práctica número 10, contenido de materia orgánica, el objetivo de esta práctica es determinar el contenido orgánico en materiales identificados como turbas, lodos orgánicos y suelos que contengan material vegetal relativamente no descompuesta ni deteriorada. Este ensayo proporciona una estimación válida del contenido orgánico mediante calcinación. Para realizar este procedimiento vamos a necesitar horno, balanza, muflas, crisoles o platos de evaporación, desecador de tamaño adecuado, recipientes a prueba de metal, porcelana, vidrio o recubiertos de plástico. Tamices número 10, misceláneos como guantes de asbesto, pinzas en forma de tijera, espátula, papel y aluminio, entre otros, así como lo podemos observar en la imagen que tenemos. Para realizar este ensayo necesitamos una preparación de la muestra, donde debemos tomar una muestra representativa que pese al menos 100 gramos de una porción pasante del tamiz número 10, preparada según la norma ASTM D421. Esta muestra la vamos a colocar en un recipiente y la vamos a llevar al horno y secar a una temperatura de 110 grados centígrados hasta un peso constante. Luego sacamos la muestra una vez que ya está seca y la dejamos enfriar. Luego de tener la muestra preparada, el primer paso para realizar este ensayo sería escoger una muestra de aproximadamente 10 a 40 gramos y colocarla en crisoles tarados o en platos de evaporación y pesar con una balanza de aproximación 0.01 gramos. Luego colocamos el crisol que contiene la muestra dentro de la mufla durante 6 horas a 445 grados centígrados más o menos. Se recomienda que antes de iniciar el proceso, el crisol se tape con papel aluminio, esto con la finalidad de evitar pérdidas durante la ignición del material, es decir, las cenizas. Una vez transcurridas las 6 horas, con ayuda de unas pinzas tipo tijera, sacamos la muestra de la mufla con mucho cuidado para evitar accidentes innecesarios debido a la temperatura en la que se encuentra la misma. Luego, una vez sacada de nuestra mufla, la vamos a colocar dentro de un desecador y dejarla enfriar. Luego de que tenemos nuestra muestra enfriada, la sacamos del secador y la debemos pesar en una balanza con una apreciación de 0.01 gramos. Luego, anotamos el resultado en nuestra planilla, que sería el crisol más el suelo seco después de la mufla, y obtenemos nuestros datos necesarios. Muchas gracias.